Saludos a todos y buenas noches. Dios les bendiga. Esto acaba de comenzar y esto es Moisés Gospel Lab, el laboratorio bíblico. Si no se ha suscrito, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal presionando por ahí el botoncito de suscribirse y también activando la campanita para que cada vez que estemos por acá compartiendo con ustedes o compartiendo algún material, usted reciba una notificación que le dice Moisés Gospel Lab está activo o ha subido algún material nuevo y usted pueda ser partícipe de esto y beneficiarse, esperando siempre que nuestro material le sea de bendición, de edificación, ayuda y motivación, sobre todo al estudio bíblico, que es lo que promovemos acá, tocando siempre temas de interés para la comunidad cristiana, para la comunidad de fe. Así que sean todos bienvenidos a mi canal. Esto es otro programa más, transmitido en vivo desde aquí, desde la ciudad de Lakeland, Florida, el corazón y centro de la Florida central de Estados Unidos de Norteamérica. Así que vamos a comenzar hoy con un tema que habíamos dejado pendiente. El martes pasado, ¿no? Estuvimos hablando sobre el tema del rebaño del Señor y estábamos hablando de que realmente la base bíblica que encontramos nos señala que el Señor tiene un solo rebaño. No hay dos rebaños como supone la teología dispensacionalista. Dejamos el tema en pausa, prometiendo entonces que hoy estaríamos entrando en un asunto, ¿verdad?, que también es importante y es relacionado al mismo tema. Se trata más bien de lo que es la imputación del pecado de Adán a la raza humana y la imputación entonces de la justicia de Cristo para el que cree, para el que es justificado por fe. Encontramos diferencias también que tenemos que argumentar en contra de estas diferencias que ha señalado el dispensacionalismo como teología popular, ¿no? Una teología que ha estado y ha acompañado un gran sector del pueblo evangélico a través de muchos años. Cabe señalar que ya hay diferentes tipos de dispensacionalismo. Hemos mencionado por acá al menos 4, son los más conocidos. Llámese el dispensacionalismo clásico, el dispensacionalismo ultra o el ultradispensacionalismo, también el revisado, el dispensacionalismo revisado y el dispensacionalismo progresivo. Básicamente hay unos elementos allí diferentes entre una escuela y otra, pero el fundamento viene todo derivándose, aunque ya el progresivo, por lo menos, y el revisado en algunos aspectos importantes se han tratado de distanciar un poco de aquel dispensacionalismo original, el dispensacionalismo clásico, el dispensacionalismo de John Nelson Darby y de C.I. Scofield, al que hoy le vamos a estar haciendo una crítica por acá, precisamente tocando el asunto de esto, de las dos salvaciones. Alegaba este tipo de dispensacionalismo que existían dos caminos por los cuales el hombre puede adquirir la salvación. Alegaba este dispensacionalismo el hecho de que en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto la salvación trabajaba de una manera y ahora en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto la salvación trabaja de otra manera. Aparentemente sí, aparentemente eso es lo que señalaba y lo que enseñaba y suponía el sistema dispensacionalista clásico. Así que vamos a echarle un vistazo a eso. Recuerden que de este sistema es que se desprende toda esta otra escuela y sus diferentes derivados dentro del dispensacionalismo. Vuelvo y digo, son diferentes posturas, posiciones, algunas menos importantes que otras, pero en el fundamento, el dispensacionalismo sencillamente es esa teología de interpretación bíblica que, aparte de las dispensaciones y las divisiones bíblicas que puede establecer, sencillamente señala que hay una diferencia fundamental en dos pueblos, que Dios tiene dos pueblos, Israel por un lado y la iglesia por otro. Así que vamos a echarle un vistazo a esto durante esta noche. Voy a tratar de ser breve. Últimamente he confrontado problemas por acá con la conexión del internet, así que vamos a aprovechar ahora que aparentemente está estable
para hacer esta transmisión lo más rápido que podamos, resumida y compacta, pero que ustedes puedan al menos retener el mensaje lo más importante. Así que vamos a tratar de compartir por acá con ustedes en pantalla. Saludamos a todos los que se puedan estar conectando, los que nos acompañen por acá en esta noche. Ustedes saben que con igual amor y con igual entusiasmo y pasión dedicamos este tiempo para compartir con nuestros hermanos en la fe. A veces nos están viendo 2 personas, 1, 2, 3 personas, a veces son 20, 25, no importa. Los que se conecten por acá, les saludamos a todos, esperando que esto sea de bendición, de edificación y de motivación al estudio bíblico sobre todo. Así que vamos a comenzar dando lectura a un artículo que encontré en la web. Es de una página de teología reformada y dice: en tiempos recientes, voy a darle lectura juntamente con ustedes si está en pantalla compartida. En tiempos recientes, la extrema multiplicación de pactos o dispensaciones ha dado lugar al dispensacionalismo. La Biblia anotada de Scofield lista 7 dispensaciones. Define dispensación en el subtítulo de Génesis 1:28. Una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Y en otras ocasiones hemos descrito que esa es básicamente la definición de lo que es una dispensación en las palabras de C.I. Scofield, uno de los mayores proponentes y, digamos, pilares, ¿no?, fundamentales del dispensacionalismo, donde dice que se da la revelación esperando la obediencia del hombre, el hombre falla y viene el juicio. Y entonces se cierra esa dispensación y vuelve y se repite el mismo ciclo dentro de la próxima dispensación, y así se va dando esto de manera sucesiva, ¿no?, y consecutiva. Así que en sí misma esta definición no es mala en particular. La historia del Antiguo Testamento describe varias ocasiones en las cuales Dios puso a prueba al hombre para alguna revelación específica. Pero esto fue cierto no solo en los casos de Noé, Abraham y Moisés, sino también de muchos otros. Hay varios casos en el libro de los Jueces, como la prueba de Gedeón mediante la reducción de su ejército, que se narra en el capítulo 7. Luego está el caso de Saúl con Agag, rey de Amalek. En primera de Samuel 15, 3, 8, 14, Gedeón pasó la prueba, pero Saúl no. Y el caso del rey David con el censo del pueblo en segunda de Samuel 24. ¿Okay? No obstante, estos casos no implican dispensaciones. O sea, vemos ejemplos en los que Dios, dada una revelación, hace una prueba al hombre, y sin embargo eso no implica que allí se esté abriendo o cerrando una dispensación. ¿Ok? En el sentido de Scofield, pese a que son hombres puestos a prueba por Dios mediante una revelación especial, Scofield enumera 7 de estas dispensaciones, lo cual, aunque con algo de fantasía, no es para causar gran alarma. Y volvemos y decimos que el problema fundamental que encontramos en el dispensacionalismo y la crítica principal que le hacemos al dispensacionalismo no es que divida el propósito o los planes de Dios para con el hombre en 7 dispensaciones. Eso no es tan grave, eso no es ningún problema. La teología pactual también hace unas divisiones y hace unas estructuras y unas organizaciones allí, ¿no? Ahora bien, dice el error serio. Aquí estoy leyendo acá. El error serio, el error fatal de Scofield y del dispensacionalismo en general es interpretar estas dispensaciones desde la caída
como tratando, aquí arriba, como tratando de dos o más planes de salvación distintos y separados. ¿Ok? Dice, lo grave, el problema del dispensacionalismo, el error fundamental, el artículo le llama el error fatal del dispensacionalismo en general, es este. Y básicamente esto permea dentro de todas las escuelas del dispensacionalismo en mayor o menor grado. ¿Ok? Es interpretar estas dispensaciones desde la caída como tratando de dos o más planes de salvación distintos y separados. Por eso yo insisto que la mayoría de las personas que son dispensacionalistas, como lo fui yo en un momento dado, en realidad no conocen las implicaciones del dispensacionalismo. Sencillamente son dispensacionalistas porque la escatología dispensacionalista ha sido la más popular. Se les ha enseñado que Israel es el pueblo de Dios, que hay unas promesas que están pendientes todavía para Israel. Se les ha enseñado el premilenarismo dispensacionalista. Se le ha dicho que la iglesia es una cosa y que Israel es otra cosa. Y sencillamente, pues nos comimos el cuento, nos aprendimos la canción y no indagamos, no estudiamos en las bases, los fundamentos, las doctrinas sólidas, qué es lo que supone, propone y enseña realmente el dispensacionalismo. Y aquí es donde vienen los errores serios, los asuntos doctrinales de importancia, son asuntos relevantes. ¿Ok? Más adelante dice, Louis Sperry Chafer es otro pilar del dispensacionalismo, primer presidente del Seminario Teológico de Dallas, la meca del dispensacionalismo, también creador de muchísimas obras dispensacionalistas, incluyendo un sinfín de doctrinas y enseñanzas dispensacionalistas dentro de la teología sistemática de Sperry Chafer. Pues Chafer lo puso así, Chafer lo puso de esta manera. Hay dos muy diferentes disposiciones, dos muy diferentes disposiciones divinas estandarizados con las que el hombre caído por completo puede entrar en el favor de Dios. O sea que Chafer dice que hay dos maneras, hay dos disposiciones diferentes, muy diferentes. Incluso dice muy diferentes, son muy diferentes, en las que el hombre caído, ¿no? El hombre depravado, el hombre alejado de Dios por completo, puede entrar en el favor de Dios. ¿Ok? Y ahí da la cita específicamente donde se encuentra esa cita de Chafer. Y Scofield, estamos hablando de dos pilares principales de lo que es el dispensacionalismo. ¿Okay? No estamos hablando de un pastorcito, de que fulanito dijo, no. Estos son los pilares, las columnas del sistema dispensacionalista. Así que vamos a analizar esto para que podamos comprender y digerir esto, porque esto es sumamente importante. De aquí es de donde se desprende todo el problema de los dos pueblos, de los dos rebaños, de los dos planes, dos propósitos, dos destinos diferentes. Una escatología separada, dividida, una cosa para Israel, otra cosa para la iglesia, dos reinos, dos evangelios e inclusive, como lo estamos demostrando esta noche, dos salvaciones. ¿Ok? Si esto no es grave para ustedes, entonces yo no sé qué cosa puede hacerlo. Scofield comenta en su nota correspondiente a 1 de Juan 3:7, el que hace justicia es justo. ¿Ok? El que hace justicia es justo, dice Scofield. De esta forma, el justo bajo la ley, oigan esto, bajo la ley en el Antiguo Testamento, en el pacto mosaico, en la ley mosaica, la ley dada por Moisés, Scofield dice que el justo bajo la ley se hizo justo él mismo. El hombre justo, el que obraba con justicia, se hacía justo a sí mismo. O sea, se hizo justo
obrando justamente. O sea que sus obras de justicia lo hicieron justo. Entonces, Scofield lo que enseña, ¿no? Bajo la gracia, obra justamente porque ha sido hecho justo. O sea, él dice, en la ley, el justo se hizo justo obrando justamente. Ahora, bajo la gracia, en esta otra dispensación de la gracia es diferente. Obra y actúa justamente porque ha sido hecho justo. O sea, Cristo lo hace justo, recibe justificación y entonces puede obrar con justicia. Pero él decía que antes en la ley el hombre se hacía justo a sí mismo obrando justamente. ¿Ok? Ahí vemos los dos caminos diferentes. Una salvación por obras de justicia, ¿sí? Obras de justicia. ¿Ok? C.I. Scofield enseña, el dispensacionalismo clásico de Scofield enseña que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban, que había una manera, una administración en la que el justo se hacía justo a sí mismo, obrando por justicia, obrando con justicia. Y que ahora en la gracia la cosa cambia y que si actúa con justicia es porque ha sido hecho justo. ¿Ok? Estamos citándolo, no estamos inventando. Estos son los proponentes del dispensacionalismo enseñando el dispensacionalismo. ¿Ok? En vez de un solo pacto de gracia que se extiende desde Adán por medio de Abraham y llega a su consumación con Cristo, como se explica en Gálatas 3, del 16 al 29. Eso es lo que nosotros creemos, que hay un solo pacto de gracia. Desde el mismo momento de la caída estaba prevista la redención del hombre y el plan y propósito de Dios entra ahí en vigencia en el mismo Génesis 3:15. Ya hay una manifestación de esa gracia que está arropando desde ese momento y está en funciones redentoras para con el hombre. Y si eso no es gracia, entonces, ¿qué es? Eso es lo que creemos. Que el pacto de gracia se extiende desde Adán por medio de Abraham y llega a su consumación con Cristo, como se explica en Gálatas, ¿ok? Hay dos vías o métodos de salvación en el dispensacionalismo. Presten atención. Hay dos vías o métodos de salvación en el dispensacionalismo. Los hay. Lo repito, hay dos vías o métodos de salvación en el dispensacionalismo. Voy a hacer la salvedad de que el dispensacionalismo revisado y progresivo se han alejado un poco de esto, o ahora algunos de ellos se hacen llamar dispensacionalistas con goteras o leaky dispensacionalistas leaky, ¿ok? En inglés. En el sentido de que hay unas doctrinas y unos amarres bíblicos que todavía ellos no logran descifrar del todo cómo funciona la mecánica, pero siguen siendo dispensacionalistas. Así que también en su nota al pie de Romanos 7:56, Scofield nos habla de dos métodos de tratamiento divino, uno a través de la ley y otro a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Antes de su conversión, Pablo pudo haber tenido una concepción errada de la ley mosaica, pero esto no quiere decir que el Espíritu Santo estaba fuera de servicio en el Antiguo Testamento. Eso es lo que creemos. En la misma nota al pie de Juan 1:17 dice Scofield, esto es la Biblia anotada de Scofield. Usted coge una Biblia anotada de Scofield y usted ve las anotaciones del dispensacionalismo. Así es que el dispensacionalismo interpreta, al menos C.I. Scofield, interpretó estos pasajes bíblicos. Y eso es lo que hemos estado consumiendo. Y eso es, dicho sea de paso,
la teología popular y mayoritaria dentro del pueblo evangélico actualmente. ¿Okay? La gracia siempre es puesta en contraste con la ley, según la cual Dios exige justicia del hombre. Pero el caso es que Dios siempre exige justicia del hombre. Y esta justicia es siempre un regalo de Dios. La justicia que salvó a los santos del Antiguo Testamento también fue un regalo divino, también fue gracia divina. Pero Scofield y el dispensacionalismo de Scofield dice que ellos se justificaron obrando justamente. O sea que es por sus méritos, por obras de justicia, por sus propias obras. ¿Okay? En la revisión de 1967 de la Biblia Scofield, la nota de Juan 1.17 fue reescrita. Ellos la adulteraron, la cambiaron para que no se viese que estaba diciendo lo que decía. ¿Ok? Scofield se equivoca por completo. La siguiente nota al pie dice: la dispensación de la gracia, escuchen este disparate del dispensacionalismo. La dispensación de la gracia comienza con la muerte y resurrección de Cristo. La prueba ya no es más la obediencia legal como condición de la salvación. Escuchen esto. La gracia, no había gracia, o sea, para Scofield no había gracia antes de la muerte y resurrección de Cristo. La prueba ya no es más la obediencia legal como condición de la salvación. O sea, que él consideraba que la obediencia legal podía llevar al hombre a la salvación. La dispensación de la gracia, decimos entonces, no comenzó con la crucifixión, sino que Dios la comenzó con Adán. Y la obediencia legal no era la condición de la salvación en la dispensación, en el periodo o en la administración de Moisés, sino la fe en un sacrificio futuro. Al parecer, Scofield no entendía esto. Pese a que no puede ser explicado de manera explícita, la nota de Scofield a Mateo 5:2 dice que los pecadores durante un futuro milenio no serán salvados por la sangre, méritos y la gracia de Cristo, sino por su obediencia a las bienaventuranzas que son puro derecho. Esto es gravísimo. Esto es horrible. La nota de Scofield dice que los pecadores durante el milenio, sabemos que Scofield es de un lente premilenarista, ¿no? En este caso, bueno, premilenarista dispensacional. Pues en ese futuro milenio que propone la escuela premilenarista, dice que los pecadores no serán salvados por la sangre, méritos y la gracia de Cristo, sino por su obediencia a las bienaventuranzas que son puro derecho. Wow. Lo cual contradice aquella proposición universal de Hechos 4:12, y no hay salvación en ningún otro porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esa es la salvación bíblica. No hay salvación fuera de Cristo. Estos dos caminos, estos dos métodos de salvación, una salvación por gracia y fe y otra salvación por obediencia fuera de los méritos de Cristo, es totalmente antibíblico. Esto es algo horrible. O sea, mientras más yo estudio el dispensacionalismo, yo no puedo comprender cómo hay personas
que si saben esto, porque hay muchas personas que no lo saben, como yo no lo supe por mucho tiempo, pero sabiendo esto, ¿cómo pueden todavía abrazar una teología que ataca abiertamente la suficiencia de la obra redentora de Cristo en la cruz? La ataca frontalmente. Minimiza la gloria de la iglesia, minimiza la gloria de la obra de Cristo mismo. Habla de dos salvaciones, habla de obediencia, habla del hombre justificándose por obras de justicia, por actuar justamente. Habla de un futuro reino milenario en donde los hombres no van a ser salvados por los méritos, gracia de Cristo, sino por la obediencia a las bienaventuranzas, como un derecho. Y esto es C.I. Scofield, uno de los papás del dispensacionalismo. Darby, Scofield, Schaeffer, Pentecost. Es increíble, es increíble. La escritura, al contrario del dispensacionalismo, afirma que hay solo una forma de salvación y el plan divino en su integridad para todas las edades. Dice Pablo en Efesios 3:5, no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras edades como ahora es revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Lo que la doctrina de Pablo explica más completamente es exactamente el mismo pacto que fue revelado ya antes menos plenamente en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, desde Adán, desde Génesis, hay un pacto, como lo menciona la epístola de Hebreos, el pacto eterno, el plan redentor, un plan que había sido diseñado inclusive desde antes de la fundación del mundo mismo. Y tú me estás hablando de dispensaciones, y tú me estás hablando de dos pueblos y salvación por obra. Cuando Pablo escribe diciendo que en Cristo y en su obra se reúne todo, que todo fue reunido en él, que todo fue reconciliado en él, que este era el misterio que había sido oculto, pero su obra recoge todo. Desde Génesis 3:15 se había expresado ya la gracia de Dios para la redención del hombre. Este es el error fatal que elimina el dispensacionalismo de la esfera del cristianismo evangélico. Esto es un error serio. Esto es un error serio. Esto es un error de repercusiones serias. Esto no es una postura. Esto no es que yo creo. Y también hay algunas impropiedades menores, sin duda eclipsadas por este fallo, ¿ok? Quiere decir que hay otras doctrinas que son menores, que quizás no son tan importantes, hablando teológicamente, no sean quizás tan relevantes, pero están eclipsadas con este fallo, giran en torno al mismo fallo. Y ahí entramos en escatología y podemos entrar en eclesiología y en cuantas otras doctrinas que encontramos unas fallas, unas lagunas dentro del sistema dispensacionalista. ¿Por qué? Porque este es el cimiento, porque esta es la base. Cuando tú tienes una base que supone dos pueblos, dos reinos, dos evangelios, dos salvaciones, automáticamente tú vas a tener problemas luego. Por más que trates de arreglar, conectar y hacer malabares, vas a tener problemas serios. Y esto es lo que descalifica o elimina al dispensacionalismo de la esfera del cristianismo. ¿Y por qué la mayoría de las iglesias reformadas, y hubo un movimiento reformado en 1950, la década del 50 y demás,
que rechazaron tajantemente el dispensacionalismo diciendo, aguanten un momento, el dispensacionalismo no es solo un nuevo modelo escatológico, el dispensacionalismo es una teología diferente que ataca el corazón mismo del pacto de gracia. Y eso es serio. Y por eso lo rechazaron. ¿Ok? Sin embargo, hoy por hoy es, y creo que por algún tiempo más, aunque se viene debilitando grandísimamente, creo que por algún tiempo más seguirá siendo la teología de mayor popularidad dentro de las iglesias evangélicas. ¿Ok? Es en el pacto con Abraham que el dispensacionalismo más obviamente se apoya, pero una supuesta antítesis entre el pacto de Abraham y la dispensación mosaica, además de la antítesis y la mutua incompatibilidad entre ambos, dos por un lado, y el pacto de gracia según el Nuevo Testamento, representan contradicción en las Escrituras. La llamada dispensación mosaica en Deuteronomio es ciertamente una apelación, aunque breve y parcial, a la alianza con Abraham. En un pasaje anterior, Moisés ora a Dios por el perdón en base a la promesa hecha a Abraham. Éxodo 32:13. Más claro aún, en Levítico 26 se especifica el convenio de Abraham como la base para el trato de Dios con los israelitas después del Éxodo. Así que aún dentro del pacto mosaico venía trabajándose sobre la misma promesa. Y hemos dicho muchas veces que todos estos pactos, aunque eran diferentes en su forma, administración y esencia, giraban con relación a una sola promesa. La promesa seguía siendo la misma promesa, una sola promesa. ¿Ok? La unidad del pacto y su vigencia en días de David se canta en el Salmo 105. Se ha acordado de su pacto para siempre, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su pacto y de su juramento a Isaac, que confirmó a Jacob por decreto, a Israel por pacto perpetuo. ¿Okay? Tengas en cuenta que es un pacto eterno. No terminó en el Éxodo. Es un pacto eterno. ¿Okay? Pero por supuesto, los pasajes más claros e importantes son los de Gálatas 3, y esa carta dice así. ¿Okay? Vamos a leer Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿prestaron atención a eso? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán bendecidas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el todo. Y es lo que dice Pablo precisamente en Romanos 1, versículo 1 y 2, de que él está predicando este evangelio, el evangelio que estaba reservado, que había sido anunciado por los profetas desde antes. O sea, él no está predicando un paréntesis, él no está predicando algo nuevo, él no está predicando un plan B para un segundo pueblo, porque la iglesia es un segundo pueblo. Él está predicando el evangelio del que ya habían hablado los profetas, y que aún al mismo Abraham, la Escritura previendo, le dijo Dios que los gentiles serían justificados también por la fe, ¿no? Así que encontramos una serie de problemas, de interpretaciones. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa había sido dada inclusive mucho antes de la ley. La promesa nunca ha perdido vigencia. ¿Ok? Y la promesa era la simiente, y la simiente era Cristo. ¿Ok?
Los primeros versos muestran que los elegidos en tiempos del Nuevo Testamento se guardan en base a la alianza de Abraham y se cuentan como hijos del patriarca. Y además, tales versos afirman que la declaración de Dios a Abraham fue, en esencia, el mismo evangelio que Pablo predicó. ¿Ok? Tales versos afirman que la declaración de Dios a Abraham fue en esencia el mismo evangelio que Pablo predicó. Y no solo esto, sino que también a Abraham Dios le explicó que su pacto nos incluye los gentiles. En el verso 17, Pablo afirma expresamente que la dispensación mosaica no podía invalidar el pacto con Abraham, que 430 años antes había sido confirmado en Cristo. ¿Okay? Esto es elemental. Esto el que se le pasa esto es porque realmente está cegado totalmente por la tradición dispensacionalista, por la cancioncita que nos aprendemos, ¿no? En Cristo, no menos. El ritual mosaico, explica Pablo, fue un arreglo temporal que se hizo necesario por causa de los pecados de los hijos de Israel y estaba destinado a cesar cuando llegase el Mesías prometido. Pero durante la administración de Moisés, el pacto con Abraham no fue anulado. En ningún momento fue anulado el pacto con Abraham, que era en Cristo, hecho a un lado, suspendido o invalidado o dejado sin efecto. ¿Ok? El pacto con Abraham estuvo operativo a todo lo largo de la supuesta dispensación de la ley. Nadie, absolutamente nadie fue salvado por guardar la ley. Nadie guardó la ley. Lo repito, nadie fue salvado por guardar la ley. Nadie guardó la ley. Scofield se equivoca. El dispensacionalismo con sus dos salvaciones, alegando que en el Antiguo Testamento los justos alcanzaron su justicia obrando justamente, es un error, es un serio error. La salvación ahora a continuación y desde siempre no ha sido por la ley, sino por la gracia mediante la fe. A partir de la caída de Adán ha habido solo una. Escúchenlo bien, dispensacionalistas. A partir de la caída de Adán ha habido solo una permanente alianza de gracia. No hay tal cosa como salvación por obras. No hay tal cosa como salvación guardando la ley. No hay tal cosa como salvación por obra de justicia. No hay tal cosa como salvarse obedeciendo. Siempre ha sido una y solamente una alianza de gracia permanente. No desde Cristo en la cruz, desde Adán. Desde Adán. Lo que nos lleva a la nota de Scofield en Mateo 16:18. Israel era una verdadera iglesia, pero no como la iglesia del Nuevo Testamento. Las únicas similitudes son que ambos fueron llamados eclesia, o sea, convocados afuera, y por el mismo Dios. Todos los demás es contraste. Otro error. No todo es contraste. Israel y las naciones gentiles del nuevo pacto no solo se llamaron igual por el mismo Dios, sino que también fueron llamados a una misma salvación del pecado. Esta salvación en ambos casos dependía de la misma fe, en las mismas promesas. Decir lo contrario, como dice Scofield, y el dispensacionalismo de Darby, de Scofield, de Schaeffer,
Y como dije anteriormente, todas las escuelas del dispensacionalismo, en mayor o menor manera, trabajan sobre esta base. Porque esto es la cuna del dispensacionalismo. ¿Usted quiere saber qué es el dispensacionalismo? Esto es el dispensacionalismo. 2 salvaciones, 2 reinos, 2 evangelios, 2 pueblos, 2 o 3 resurrecciones, todo por partida doble. Y ciertamente hay algunas doctrinas secundarias que van a eclipsar alrededor de esto, pero esto no es postura, esto no es doctrina secundaria, esto es fundamento. Y por eso yo insisto y tengo una campaña en contra del dispensacionalismo y no la voy a detener, porque el dispensacionalismo estoy convencido de que tiene un error fundamental. La zapata, el fundamento está errado y todo lo que se ponga sobre ese fundamento va a estar errado. Sea eclesiología, sea escatología, lo que usted le ponga arriba de ese fundamento de 2 pueblos con planes, propósitos y destinos diferentes, de 2 salvaciones, de 2 reinos, de 2 evangelios, está errado, porque la base misma está errada. No hay 2 salvaciones, nunca las han habido. Hay una sola salvación y siempre ha sido por fe, por gracia y en Cristo Jesús. El redentor de todos los que creen, el redentor de los elegidos. No hay tal cosa como una salvación por obra, ni por justicia propia, obediencia, por la ley. Eso no existe. Eso no existe. ¿Okay? Decir lo contrario, como dice Scofield, es implicar, por ejemplo, que David o Cornelio no pudieron llegar al cielo. Implicaciones serias, implicaciones graves, gravísimas. Así que vamos a hacer una breve pausa, verifico cómo está la conexión del internet y continuamos con la segunda parte de esta programación para entonces ir al texto bíblico. ¿Ok? Vamos a una breve pausa y regresamos. Por acá estamos nuevamente saludando a toda la audiencia. Qué bueno que nos visita hoy Carlos Sanson por aquí. Nos pone un mensajito. Dice, jejeje, sigan leyendo papelitos, folletos y PDF y atacando la teología de otros, la cual es la base para crear y levantar sus propios hombres de paja. Pero yo solo me baso en lo que dice la Biblia. Muy bien. Pues quédese por acá con nosotros para que aprenda Biblia. Y lo invitamos por acá. Cuando usted quiera, sabe que nuestro canal está a la disposición para debatir. De hecho, si quiere, podemos debatir en cuanto a esto. Sería interesante que usted nos explique entonces de qué manera funcionan estas 2 salvaciones dentro de su teología. ¿Ok? La estamos rebatiendo por acá con textos bíblicos, ¿no? Vamos a leer inmediatamente entonces un poco más de Biblia a petición popular y a petición de Carlos Sanson, que pide Biblia. Y acá esto se llama Moises Gospel Lab. Este es el laboratorio bíblico, Carlitos. Llegaste a donde tenías que llegar. Aquí lo más que hay es Biblia. Así que vamos a dar Biblia. Vamos a compartir Biblia para que los hermanos se beneficien de la palabra de Dios, del pan, del maná. ¿Ok? Vamos a compartir un poquito aquí de Biblia. Dice Hebreos 11:40
Cuando leemos todo el capítulo de Hebreos, allí se nos habla sobre la asamblea de fe, sobre los héroes de la fe. Y si buscamos el capítulo completo, vamos a encontrar una asamblea que comienza desde Abel, y se menciona a Moisés, y se menciona a Josué, y se menciona a David, y se menciona cuántos hombres de fe, ¿no? Del Antiguo Testamento, dicho sea de paso. Sin embargo, el capítulo termina diciendo lo siguiente: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para nosotros. El autor aquí de la carta a los hebreos dice que aquellas personas, aunque eran héroes de la fe, realmente se expresa diciendo, eran hombres de los cuales el mundo no era digno de ellos. Sin embargo, no alcanzaron del todo, ¿no?, lo que se les había prometido. Y aquí da la razón por la cual sucede esto, diciendo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, que Dios en Cristo provee un mecanismo donde somos todos perfeccionados juntamente, tanto ellos como nosotros. En Cristo somos perfeccionados. ¿Ok? Hebreos 12, versículo 23 también nos dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Habría que preguntar si estos espíritus hechos perfectos, estos espíritus de los justos, fueron hechos perfectos por cuenta propia, o si fue Cristo y su obra quien los perfeccionó. Según el dispensacionalismo de C.I. Scofield y de Carlos Sanson, entonces tendríamos que decir que los santos del Antiguo Testamento no fueron perfeccionados en la obra de Cristo. ¿Yeah? Porque el dispensacionalismo dice entonces que los santos del Antiguo Testamento se perfeccionaron a sí mismos. ¿Okay? Así que acá la Biblia, en Hebreos 11, 40, 12, 23, nos señala la Biblia, no un papelito, no un PDF, no una cartita. La Biblia nos señala todo lo contrario. No hace coherencia el dispensacionalismo de C.I. Scofield y de Carlitos Sanson con lo que dice la Biblia aquí. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que hay una sola asamblea de fe, una sola comunidad de fe, que no hay dos pueblos, y que toda esta asamblea de fe y todos los espíritus de los justos son perfeccionados en Cristo, a través de Cristo y en Cristo. Eso es lo que nos enseña la Biblia, la palabra del Señor. Voy a compartir también algo muy interesante para que veamos ese versículo en particular, el de Hebreos 12:23. El de Hebreos 12:23 en una paralela, para que veamos la palabra que se utiliza en otras traducciones. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos. ¿Ok? Acá también dice a la Asamblea General. Nos hemos acercado a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos. Hay una sola iglesia. Entonces tendríamos que decir, si aceptamos el dispensacionalismo de Scofield y el dispensacionalismo de Carlitos Sanson, que hay dos iglesias. Entonces, ¿a cuál nos estamos acercando nosotros? ¿A cuál se refiere el autor de la carta a los hebreos? ¿A la iglesia del Antiguo Testamento? Pero es que el dispensacionalismo dice que la iglesia nació en el Nuevo Testamento. Entonces ahí tendríamos un problema, tendríamos una incongruencia con el mismo sistema dispensacionalista, ¿no? Si puede contestar esa preguntita por ahí en el chat. Le invitamos a que la conteste. Así que dice Hebreos 12:23 en una paralela, la mayoría de las diferentes versiones y traducciones bíblicas enseñan esta palabra.
Y así es como viene la traducción en realidad del original griego. Dice que nos hemos acercado a la congregación general e iglesia, la iglesia, a la congregación, a la asamblea o la quejilá, solamente para compartir, porque la Reina Valera, que es la que yo leí hace poco, dice a la congregación de los primogénitos. Pero la traducción original en el hebreo en realidad emplea la palabra eclesia allí, a la iglesia de los primogénitos, a la iglesia de los primogénitos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, hechos perfectos. Quisiéramos preguntarle entonces a Carlos Sanson, si está por ahí, nos puede contestar. ¿Qué justicia, si alguna, se les puede imputar entonces a los santos del Antiguo Testamento? ¿Okay? Si no es la justicia de Cristo, como estuve yo recientemente debatiendo con unos hermanos dispensacionalistas que aseguraban diciendo que los santos del Antiguo Testamento no usan ni requieren de la imputación de justicia de Cristo. Y esto crea un problema serio, un problema fundamental, ¿no? Porque si la imputación del pecado de Adán se extiende y abarca toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último, ¿cómo vamos a decir entonces que la justicia de Cristo es imputada única y exclusivamente a los que vivan luego de la cruz de Cristo? Ciertamente Abraham creyó y se le fue tomada por justicia, pero Abraham en sí mismo no era justo. Abraham en sí mismo todavía cargaba la imputación del pecado de Adán, la imputación del pecado, la imputación de la desobediencia. Entonces, cuando estudiamos la doctrina de la sustitución, de la propiciación, de la expiación, logramos entender que aún los santos del Antiguo Testamento requerían de uno que se presentase por ellos, en quien se les pueda entonces imputar a ellos justicia para con Dios. Y este es el mismo de nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La justicia imputada de Cristo es la única justicia que se le puede imputar a hombre alguno, desde Adán hasta el último hombre, que pueda llegar a alcanzar y satisfacer la necesidad de la santidad y la justicia de Dios. No hay otra. Si tú me dices a mí que una persona del Antiguo Testamento era capaz de justificarse a sí mismo y que no iba a requerir la imputación de la justicia de Cristo, entonces estás diciendo que Cristo vino por gusto a morir. Porque antes de Cristo había un mecanismo en donde el hombre podía alcanzar justicia por cuenta propia. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Cristo vino a cumplir una misión, vino a comprar un pueblo, no dos pueblos, un solo pueblo. Y que con su sangre, con su sacrificio y con su expiación fue propiciación por los justos. ¿Cómo es posible que de estos justos que son hechos perfectos saquemos entonces a Abraham, a David, a Moisés, a todos los santos del Antiguo Testamento? Porque Scofield nos enseña que pertenecen a otra dispensación y que ellos no son parte de la iglesia, de la asamblea, de la iglesia, de la congregación de los justos. Porque el dispensacionalismo nos enseña que Dios tiene dos pueblos. Un error, un grave error, ¿no? Un grave error. Okay. Vamos a terminar leyendo Hebreos 7. Vamos a terminar leyendo Hebreos 7. No hay manera, amigos dispensacionalistas, no hay manera de que usted lea la carta a los hebreos, de que usted la lea, la entienda
a cabalidad y continúe siendo dispensacionalista. No hay manera. Uno de los libros, una de las porciones bíblicas que más me llevó a mí a este despertar y a un estudio serio, una realización de que había un problema con el dispensacionalismo, es precisamente la carta a los hebreos. La carta a los hebreos no da espacio para un dispensacionalismo de la manera que ha venido enseñándose. No hay manera para esto. Si usted comprende el libro, la carta a los hebreos, y aún es dispensacionalista, puede ser que no conozca las implicaciones de lo que supone el dispensacionalismo. Ahora, si usted comprende realmente la carta a los hebreos y también sabe, conoce y entiende de las implicaciones, ¿no? Las implicaciones y en las áreas donde se compromete de manera seria el dispensacionalismo, entonces yo creo que el problema está en usted. Puede ser que trate de un problema de orgullo, de un problema, no sé, quizás de no soltar, de porque aprendió así, porque ahora yo no puedo cambiar. Pero si usted logra entender las implicaciones de lo que supone el dispensacionalismo, como hemos visto acá esta noche, de lo que enseñó Scofield, de lo que enseñó Schaeffer, de los supuestos del dispensacionalismo, y a la vez usted lee el libro de Hebreos, la carta a los romanos, la carta a los gálatas, y usted la procesa y la digiere, mire, no hay manera que usted pueda dormir tranquilo siendo dispensacionalista de esa forma. No la hay. Hebreos 7 del 11 al 28 dice, y con esto finalizamos. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Jesús, según la carne, no era de la tribu de Leví, no era de la tribu de los levitas, sino que era de la tribu de Judá. Y según la carne, dice el versículo 13, de la cual nadie sirvió al altar. Solamente los levitas trabajaban en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Estamos sembrando la semilla del próximo tema. Vamos a entrar en el sacerdocio de Melquisedec y la superioridad de Cristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Okay? Vamos a zambuirnos un poquito en aguas medias profundas. ¿Okay? Dice el 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues, presten atención a lo que sucede
con el mandamiento. Queda pues abrogado. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Abrogado es eliminado. Se cancela. ¿Ok? A causa de su debilidad e ineficiencia, e ineficacia. A causa de su debilidad, el mandamiento anterior era débil e ineficacia y era ineficaz. No funcionaba. No funcionaba. ¿Cómo Scofield va a decir? ¿Cómo el dispensacionalismo de Scofield va a decir que el mandamiento anterior sí funcionaba para salvación? Que las personas tenían un mecanismo de que obrando justamente se hacían justos a sí mismos. ¿Cómo es posible? Porque aquí yo lo que veo es que el autor de la carta a los hebreos, que la opinión popular presume que pueda ser Pablo, yo creo que la profundidad y el carácter de la carta tiene muchas características de Pablo. ¿Cómo es posible que Scofield diga que sí, que en el mandamiento anterior había un mecanismo de salvación, cuando el autor de la carta de los hebreos dice que no había, que fue abrogado? Fue un sistema que fue abrogado, fue eliminado, fue cancelado a causa precisamente de su debilidad y de su ineficacia. Vean esto. Pues nada perfeccionó la ley. ¿Ok? Nada perfeccionó la ley. Ahora, vamos aquí un momentito. Nada perfeccionó la ley. Aquel dice, nada perfeccionó la ley, ¿no? Y aquí dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La misma carta, la misma epístola, capítulos diferentes. En el 7 dice, nada perfeccionó la ley. Y aquí en el 12:23 dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos de la iglesia que está inscrita en el cielo, a Dios, el juez al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y el 7, capítulo 7 nos dice que nada perfeccionó la ley. Entonces, si la ley no perfeccionó nada, ¿quién hizo perfecto? ¿Quién hace perfectos a los espíritus de los justos y de los santos del Antiguo Testamento? Esto es Biblia. Esto no es PDF, ni cartita, ni muñeco de paja. Esto es Biblia. ¿Quién los hace perfectos sino la obra redentora de Cristo mismo en la cruz? ¿Quién los perfecciona? Porque el autor nos dice en el capítulo 7 que la ley no los perfeccionó. Que la ley no los perfeccionó. Nada, dice, nada, absolutamente nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Repito, salvar perpetuamente. Hay algunos que dicen que la salvación de este es parcial. Dicen que es temporal. Dicen que está pending, que salva, pero que todavía no se sabe. Que hay que ver si salva o no salva. Que salva, pero temporalmente. No se sabe si caduca o no caduca. El versículo 25 dice que puede salvar perpetuamente. Perpetuamente. Salvarlos perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor vive para siempre intercediendo por nosotros, por su sacerdocio y por su obra, nos puede salvar perpetuamente, como ha salvado perpetuamente a toda la comunidad, a toda la comunidad y a toda la asamblea de fe, a toda la asamblea de fe. ¿Ok? Dice por aquí Carlitos, no caigan en la teología de reemplazo. No, el dispensacionalismo enseña tu teología, la tuya. El dispensacionalismo, lo que estamos criticando acá y lo que estamos argumentando bíblicamente en contra, aparte de enseñar dos evangelios, sí, el dispensacionalismo, lo que tú enseñas, lo que tú crees, enseña dos evangelios, ¿okay? Uno por gracia y el otro del reino. Enseña dos reinos, el reino de Dios y el reino de la teocracia de Israel, reino terrenal y el reino de Dios. Enseña dos pueblos. Y nosotros no enseñamos dos pueblos. Entonces nosotros en la teología pactual no existe tal cosa como una teología de reemplazo. Porque para nosotros existe un solo pueblo. No hay dos pueblos en donde un pueblo pueda reemplazar al otro. Eso es una cosmovisión de ustedes, del dispensacionalismo, que le han llamado así porque ustedes ven dos pueblos. Ustedes ven a Israel como un pueblo y a la iglesia como otro pueblo. Y entonces dicen, parece que ellos hacen un reemplazo, de que la iglesia reemplaza a Israel. No, la iglesia no reemplaza a Israel. Nosotros vemos un solo pueblo. Sencillamente en el Nuevo Testamento, en la nueva naturaleza de la iglesia, vemos cumplidas las promesas que se le hicieron a Abraham, a su simiente, vemos el Cristo, vemos el cumplimiento, vemos una fusión de donde de dos pueblos se hace uno, vemos un injerto de los gentiles que entran también a participar juntamente con los judíos creyentes de la rica savia y de la raíz misma del olivo que es Cristo, y vemos una expansión al cumplimiento total de la palabra profética más segura que es la Biblia, es la palabra. No te equivoques con Moisés Gospel Lab. Esto es el laboratorio bíblico, mi gente, así que estamos puestos para esto. Esperamos que Dios les bendiga mucho, que se puedan edificar a través de este video y otros más. Voy a tratar de hacer lo necesario para mejorar la calidad del internet. Así que me despido de ustedes deseándoles a todos que tengan una feliz noche. Que Dios los bendiga, bendiga a su familia. La gracia y la paz del Señor esté con ustedes, así como con su familia y todos los santos. Bendiciones. Me despido.